no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y yo sé que el enemigo está vencido y yo tengo autoridad sobre él, pero cuando yo ignoro sus maquinaciones, cuando yo no sé cómo él opera, cuando yo ignoro cómo le abro la puerta, me descuido y dejo por puertas abiertas para que él opere en nuestras vidas. Y lo que quiero es que usted hoy salga con una revelación para que cierre todas las puertas. ¿Cuántas puertas va a cerrar? Todas las puertas hay que cerrarlas porque el enemigo no puede obrar en su vida. Usted y yo no le podemos permitir al enemigo que obre ni en nuestros matrimonios, ni en nuestras finanzas, ni en nuestra vida financiera, ni en nuestra salud. En ningún aspecto podemos permitir que el espíritu del error venga a tocar nuestras vidas. Amén. Ok. Las escrituras nos advierten de su operación para que tengamos cuidado. Y vamos a empezar a leer una serie de versículos bíblicos que nos van a poner el fundamento de esta enseñanza. Así que presten mucha atención, por favor. El hermano Vidal nos va a ayudar a leer algunos de estos versículos, pero presten mucha atención porque las escrituras mismas nos van a dar respuesta si el espíritu de error existe o no existe, si el espíritu de error ataca a los hijos del Eterno o no los ataca. Vamos a leer primero, vamos a comenzar por leer Segunda de Tesalonicenses 2:7. ¿Tenemos el audio? Amén. Voy a leerlo yo. Ya en esta acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, es decir, la Ruach HaKodesh o los hijos del Eterno, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos. Presten mucha atención. ¿Con qué irá acompañado la manifestación del espíritu de error o del leviatán o del anticristo? Con hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 4. Mire lo que dice, escuche. Dice, del 2 al 4 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Wow, mire lo que dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nos está advirtiendo las escrituras entonces que puede venir un poder engañador en contra de nosotros. ¿Verdad que es clara? Vamos a seguir leyendo y voy a leer 1 Timoteo 4:4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, engaño, y a doctrinas de demonio, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces nos está ¿qué? Advirtiendo espíritus engañadores. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Qué nos dice la Escritura? Guardaos. Guárdate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Y Efesios
4, 13, 15. Esto es para las personas que creen que no existe el espíritu del error y para las personas que piensan que no podemos ser atacados nosotros por el espíritu del error. ¿Qué nos dice Efesios 4 del 13 al 15? Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Eso es uno de los temas de esta noche. ¿Cuáles son las artimañas del error? Porque no solamente es que el espíritu ataca o el error ataca, es que él tiene una forma o un modus operandi que está mostrado y que nos los muestran las escrituras y que nosotros debemos conocer para poderlo discernir y poder contrarrestarlo. Entonces, ¿qué nos dice? Para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Ahora bien, después que hemos confirmado por las escrituras que sí existe un espíritu de error y que los hijos del Padre Celestial somos atacados por él y que las escrituras nos están diciendo que en este tiempo, sobre todo, tenemos que cuidarnos y guardarnos de él, vamos a empezar a definir qué es el error. ¿Qué nos muestran las escrituras y qué nos habla de este espíritu? Primero viene la palabra griega plane o plané, que es errar. Da la idea de abandonar el camino recto. Por ejemplo, la palabra que se utiliza en Santiago 5:20, ahí en Santiago 5:20, la palabra que se utiliza en griego es plane, que significa abandono del camino recto. En 2 Pedro 3:17 también aparece esta palabra y dice y habla o se refiere a desviarnos en doctrina, y en Romanos 1:27 nos habla de desviarnos en la moral. Es decir, que el espíritu del error nos va a llevar a que nos desviemos en doctrina, en lo que hemos creído de Dios, en lo que nos han enseñado de las escrituras, pero también el espíritu del error ataca nuestra moral. Y cuando nuestra moral es atacada, nos vamos a ver afectados a nivel personal, en nuestro cuerpo. ¿Cuántas enfermedades, doctor, sexuales o venéreas existen porque hemos sido atacados, o nuestro cuerpo las tiene porque hemos sido atacados por el espíritu del error, nuestra moral se ha afectado y hemos caído aún en una depravación sexual? ¿Cuántos matrimonios están afectados porque la parte moral está bajo la influencia del error? ¿Cuánta gente está viviendo sistemas financieros y problemas financieros gravísimos? Consecuencias de haber sido atacados por el espíritu del error y haber tomado decisiones que van en contra de la moral, los principios y la ética que el reino de Dios nos establece. Es decir, que el espíritu del error no solamente te va a trabajar a nivel de cambiarte la doctrina que tienes, sino que va a atacar directamente tu moral también. Entonces, en la palabra en Romanos 1:27 y 2 Pedro 2:18 nos habla también de extravío, es decir, que plane o planea